Encontrar departamento en la Ciudad de México es el deporte extremo de nuestra generación. No se trata solo de tener el dinero, sino de tener la suerte de un ganador de lotería y la velocidad de un corredor olímpico. Llevaba 3 meses saltando de Airbnb en Airbnb, viendo cuartos que eran básicamente closets con una ventana al tragaluz por 12,000 pesos. Estaba a punto de rendirme y regresar a vivir con mis papás a Satélite cuando apareció el anuncio en un grupo de Facebook. Cuarto disponible en la Roma Norte, techos altos, mucha luz, roomie tranquilo, 7,000 pesos al mes. Era una estafa, tenía que serlo. Nadie cobra eso por vivir a 2 cuadras de la Plaza Río de Janeiro, no en este siglo. Sin embargo, la desesperación me obligó a mandar un mensaje de inmediato. Diego me contestó a los 5 minutos con una ortografía perfecta y una amabilidad que ya no se ve. Agendamos la cita para esa misma tarde, y caminé por la calle de Colima sintiendo que el universo finalmente me debía una. El edificio era una joya del Art Deco, con esa pátina de elegancia desgastada que solo tienen las construcciones que sobrevivieron al 85. Cuando Diego abrió la puerta del departamento, el olor a sándalo me golpeó suavemente, como un abrazo caro. El piso era de pasta original, con esos patrones hidráulicos verdes y grises que ves en las revistas de diseño. La luz de las 6 de la tarde entraba a raudales por los ventanales, bañando la sala donde un tocadiscos giraba en silencio. Diego me sonrió y juro que por un segundo olvidé cómo se respiraba. Era el prototipo del hombre que todas queremos en nuestro Instagram, pero ninguna encuentra en Tinder. Llevaba una playera blanca de algodón orgánico, unos lentes de armazón transparente y desprendía una vibra de paz absoluta. Me ofreció un vaso con agua de limón y chía mientras me mostraba el lugar. El cuarto que me ofrecía era enorme, con un balcón pequeño que daba a la calle arbolada. «Es demasiado bueno para ser verdad, Diego», le dije, tratando de no sonar como una loca que ya estaba planeando dónde poner su escritorio. Él soltó una risita suave y se acomodó el cabello. Me explicó que no le interesaba lucrar con la vivienda, que buscaba a alguien con buena energía para compartir el espacio. Me contó que se dedicaba a la restauración de arte antiguo, lo cual explicaba la elegancia del depa. Todo iba perfecto hasta que caminamos por el pasillo largo que llevaba a la cocina. Al fondo, a la izquierda, vi una puerta de madera sólida que desentonaba con las demás. Tenía un candado de combinación de latón, pesado y brillante. «Ese es mi estudio», dijo Diego, y noté que su tono bajó apenas medio decibel. «Ahí guardo las piezas en las que trabajo y, sobre todo, los químicos para la restauración. Son sumamente tóxicos, Valeria, de verdad. Por eso siempre está cerrado con llave». Me miró fijamente a los ojos, manteniendo esa sonrisa encantadora que parecía grabada en su rostro. Me pidió, casi como un favor personal, que por favor nunca intentara abrirlo o acercarme demasiado. «Es por tu seguridad, el plomo y los solventes que uso son peligrosos si no sabes manejarlos», añadió. En ese momento, con la cuenta bancaria en números rojos y la perspectiva de volver a casa de mis padres, el candado me pareció un detalle insignificante. Una excentricidad de artista, nada más. 2 días después, Camila me estaba ayudando a subir las cajas de mi vida entera por las escaleras caracol del edificio. Mi mejor amiga no estaba de muy buen humor, principalmente porque su novio, el emprendedor que no ha generado un peso en 3 años, la había dejado plantada otra vez. «Es un manipulador, Val, te lo juro que me hace sentir que yo tengo la culpa de que no le contesten los inversionistas», se quejaba mientras dejaba caer una caja de libros en la sala. Se detuvo un segundo para mirar a su alrededor, analizando el departamento con su ojo clínico de arquitecta frustrada. «Neta, este lugar no tiene sentido», soltó Camila, limpiándose el sudor de la frente. «La renta de este depa completo no baja de los 40,000 pesos, y este tipo te cobra 7, aquí hay gato encerrado y no de los que te gustan». Le pedí que bajara la voz porque Diego estaba en la cocina preparando café. El aroma del grano recién molido inundaba el espacio, mezclándose con el sándalo. Diego salió con 2 tazas de cerámica artesanal y saludó a Camila con una caballerosidad que la dejó muda por un momento. Le agradeció por ayudarme y se retiró a su cuarto con una elegancia que me hizo sentir que vivía en una película de Wes Anderson. Camila esperó a que cerrara su puerta para acercarse a mi oreja. «Está guapísimo, sí, pero tiene vibras de American Pesicho versión hipster», susurró ella, señalando con la barbilla hacia el pasillo. «¿Ya viste el candado de esa puerta? ¿Quién le pone un candado de combinación a un cuarto dentro de su propia casa?» «Es su estudio de restauración, Cami. Usa químicos tóxicos», le respondí, repitiendo el guión de Diego como si fuera una verdad absoluta. Ella rodó los ojos y se sentó en mi única silla, sacando su celular para ver si su novio ya le había mandado el mensaje de disculpa que nunca llegaba.
Me dijo que tuviera cuidado, que en la Roma nada es gratis y que los hombres que huelen tan bien siempre esconden algo podrido. Yo solo quería desempacar y sentir que por fin tenía un hogar que se veía como el tablero de Pinterest que llevaba alimentando años. Esa noche, después de que Camila se fuera y el departamento quedara en silencio, me quedé sentada en el balcón. El sonido de los coches sobre el pavimento de la Roma y el murmullo de la gente en los cafés de abajo me daban una sensación de pertenencia. Diego salió de su habitación un momento para desearme buenas noches. Se veía cansado, con las mangas de la camisa arremangadas, revelando unos antebrazos delgados pero fuertes. Me dio una última sonrisa antes de caminar hacia el fondo del pasillo. Escuché el clic metálico del candado de combinación al abrirse y luego el chirrido de la puerta del estudio. Fue un sonido seco, pesado, que resonó en el pasillo vacío. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, esperando escuchar algo más, el sonido de herramientas, el olor a solventes, cualquier cosa, pero solo hubo silencio. Un silencio absoluto que parecía tragarse la luz del pasillo. Me acosté en mi cama nueva, tratando de ignorar la advertencia de Camila que me daba vueltas en la cabeza. Demasiado barato para ser verdad. Esa frase se convirtió en el ritmo de mi corazón mientras intentaba conciliar el sueño. Miré hacia la puerta de mi cuarto, pensando en el pasillo oscuro que me separaba de ese estudio cerrado. Traté de convencerme de que el miedo era solo un efecto secundario de haber vivido tantos años en la precariedad. Diego era un caballero, el departamento era un sueño y yo, finalmente, era una de las afortunadas que lo había logrado. Mañana sería un gran día, me dije, antes de que el cansancio finalmente me venciera. Sin embargo, en mis sueños, el olor a sándalo se volvía rancio y el sonido del jazz se transformaba en un zumbido metálico. Soñé con manos largas que movían los números de una combinación de latón en la oscuridad. Me desperté a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, jurando que había escuchado un golpe seco al fondo del departamento. Me quedé inmóvil, mirando la rendija de luz bajo mi puerta, pero no se escuchaba nada. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles afuera y el eco lejano de una sirena en la avenida. Me levanté por un vaso de agua, caminando de puntitas sobre el piso de pasta frío. Al pasar por el pasillo, no pude evitar mirar hacia la puerta del fondo. El candado estaba ahí, brillando bajo la luz tenue de la luna que entraba por el tragaluz. Parecía una advertencia silenciosa, un punto final en una historia que apenas comenzaba. Me apresuré a regresar a mi cuarto, cerrando la puerta con seguro, una precaución que me hizo sentir ridícula pero necesaria. A la mañana siguiente, Diego estaba en la sala, leyendo un libro de arte con la luz del amanecer. Se veía fresco, impecable, como si nunca hubiera tenido un pensamiento oscuro en su vida. Me preparó un té matcha y me preguntó si había descansado bien en mi primera noche. Le mentí, diciéndole que había dormido como un tronco. Él asintió satisfecho y me comentó que pasaría todo el día en el estudio trabajando en una pieza del siglo XVIII muy delicada. No me verás en todo el día, Val dijo con esa calma que empezaba a resultarme hipnótica. Recuerda lo de los químicos, por favor. Si escuchas ruidos raros, es solo la ventilación forzada que tengo instalada para los gases. Le di las gracias y me encerré en mi cuarto a trabajar en mis textos, tratando de concentrarme. Pero cada vez que el edificio crujía o que escuchaba un movimiento en el pasillo, mi mirada se desviaba hacia la puerta. La curiosidad es una enfermedad lenta y yo ya estaba empezando a sentir los primeros síntomas. El espejismo de la Roma Norte seguía ahí, brillante y perfecto, pero la sombra del candado empezaba a proyectarse sobre todo lo demás. 3 semanas pueden parecer una vida entera cuando vives en un lugar que se siente como un set de película. El encanto inicial de la Roma Norte no se había ido, pero ya no me despertaba con esa sensación de victoria. El departamento seguía siendo precioso, con sus techos altos y sus molduras impecables, pero el silencio de Diego empezaba a pesarme en los hombros. Era un roomie perfecto, no hacía ruido, mantenía todo limpio y siempre tenía una palabra amable cuando nos cruzábamos en la sala. Pero había algo en su amabilidad que se sentía ensayado, como si estuviera siguiendo un manual de cómo ser el ser humano más inofensivo del mundo. Mi insomnio, un viejo amigo que me visita cada vez que tengo entregas importantes, regresó con fuerza. Estaba trabajando en una serie de artículos sobre la gentrificación y el desplazamiento en la Ciudad de México, una ironía que no se me escapaba mientras tecleaba desde mi balcón a Estetic. Tenía 3 días durmiendo apenas un par de horas, sobreviviendo a base de café de especialidad y ansiedad pura. La presión de mi editora, que es de esas personas que creen que urgente significa para hace 5 minutos, me tenía al borde de un colapso nervioso. El cansancio me hacía ver sombras donde no las había y escuchar ruidos que probablemente eran solo el edificio asentándose.
La madrugada del martes, el aire en mi cuarto se sintió especialmente denso. Eran las 3:22 de la mañana y el zumbido de mi laptop era lo único que rompía el silencio sepulcral del departamento. Diego llevaba horas encerrado en su cuarto o quizás en el estudio del candado, nunca estaba del todo segura. Me levanté por un vaso de agua, sintiendo la boca seca y el cerebro frito por la luz azul de la pantalla. Caminé descalza por el pasillo, disfrutando el frío de la madera bajo mis pies, tratando de no hacer ruido para no despertar a nadie. Al llegar a la mitad del pasillo, mi cuerpo se detuvo antes de que mi mente entendiera por qué. Me quedé congelada, con la mano estirada hacia la pared, buscando un equilibrio que de pronto había desaparecido. Bajo la puerta del cuarto prohibido, ese que tenía el candado de latón brillando como un ojo dorado en la penumbra, algo se movía. No era una sombra ni una corriente de aire. Era un hilo líquido, viscoso y de un rojo tan intenso que parecía brillar contra la duela clara. Un hilo de sangre fresca se deslizaba lentamente desde el interior del cuarto, serpenteando por las ranuras de la madera. El mundo se quedó sin sonido. Sentí un golpe de adrenalina que me subió desde los pies hasta la nuca, dejándome un sabor metálico en la lengua. Me acerqué un paso, solo uno, con el corazón martilleando contra mis costillas como un animal enjaulado. El líquido no se detenía, avanzaba con una parsimonia aterradora, formando un pequeño charco justo frente a mis dedos. No había duda, era sangre, con esa densidad característica y ese olor ferroso que se te pega a la garganta. Entré en un pánico total, de esos que te nublan la vista y te hacen sentir que el piso se inclina. Mi primer instinto fue correr a mi cuarto, cerrar la puerta con llave y marcar al 911, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí mirando cómo el rojo ganaba terreno sobre el piso de mi departamento de ensueño. ¿Qué hay ahí dentro? Pensé y la imagen de un cuerpo desangrándose detrás de la madera sólida me golpeó con la fuerza de un tráiler. Estaba a punto de soltar un grito, de romper el silencio de la Roma con un alarido de puro terror. Valeria, ¿estás bien? La voz de Diego sonó justo detrás de mí, tranquila y aterciopelada, como si estuviéramos a media tarde tomando un té. Di un salto que casi me hace caer, girando sobre mis talones con las manos temblando de forma incontrolable. Él estaba ahí, de pie frente a la puerta de su propia habitación, vistiendo una bata de seda azul marino que se veía carísima. No se veía asustado, ni sorprendido, ni siquiera somnoliento. Tenía esa misma expresión de paz absoluta que me había vendido el primer día, pero ahora, bajo la luz del tragaluz, me pareció la máscara de un psicópata. Diego, hay sangre, logré articular, señalando el piso con un dedo que no dejaba de vibrar. Él bajó la mirada hacia el hilo rojo y soltó un suspiro largo, casi de fastidio, como quien ve un vaso de agua derramado. No hubo sobresalto, ni palidez, ni un intento de ocultar nada. Caminó hacia el charco con una calma que me heló la sangre más que el líquido mismo. Se agachó observando la mancha con una curiosidad clínica, y luego levantó la vista hacia mí con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, no puede ser. Qué descuido el mío, de verdad perdóname», Val dijo mientras sacaba un trapo blanco del bolsillo de su bata. «¿Qué es eso, Diego? Es sangre. Voy a llamar a la policía». Mi voz salió en un hilo aguda y rota por el miedo. «Sangre», Diego soltó una carcajada suave, una vibración baja que resonó en el pasillo vacío. «Val, tranquila, por favor, respira. Estás cansadísima, te he visto trabajar hasta tarde todos estos días y creo que el estrés te está jugando una mala pasada». Se puso a limpiar la mancha con el trapo húmedo, haciendo movimientos circulares y precisos. El líquido rojo tiñó la tela blanca de inmediato, pero él no parecía asqueado. Al contrario, lo hacía con la delicadeza de alguien que está puliendo un mueble fino. Se levantó y me mostró el trapo, acercándolo lo suficiente para que pudiera ver la textura del pigmento. «Es grana cochinilla», Valeria explicó, con ese tono de maestro paciente que te hace sentir como una niña tonta. «Es el pigmento carmín más puro que existe. Lo usamos para restaurar textiles y óleos del siglo XVII. Estaba preparando una mezcla de laca con alcohol para una pieza de madera y parece que el frasco no cerró bien. Con este calor, la presión hizo que se derramara. Pero olía a sangre», insistí, aunque mi propia voz empezaba a sonar insegura en mis oídos. «Es el amoníaco y los solventes orgánicos que uso para fijar el color», respondió él, dándome un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal de una forma sutil. «El olor ferroso viene de los óxidos de hierro que también mezclamos. Neta, Val, mírate las manos, estás temblando. Estás en un mal viaje por falta de sueño». Me miró fijamente a los ojos, con una intensidad que me hizo querer retroceder, pero me quedé quieta, hipnotizada por su seguridad. Su voz era un sedante, una frecuencia diseñada para desmantelar cualquier rastro de lógica en mi cabeza.
Me explicó detalladamente el proceso de obtención del color carmín, hablando de insectos, de Oaxaca, de técnicas coloniales, llenándome el cerebro de datos técnicos hasta que la palabra sangre empezó a sonar ridícula en mi mente. Siento muchísimo el susto, de verdad, continuó, guardando el trapo sucio. No debí dejar el frasco tan cerca de la puerta, pero por favor no te sugestiones. Si fuera sangre, el olor sería insoportable a los 5 minutos. Esto es arte, nada más. Parecía tan real, susurré, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bajar, dejándome un vacío agotador en el estómago. La mente nos traiciona cuando estamos bajo presión, Val, dijo él, poniendo una mano en mi hombro por un segundo, un contacto fugaz que me hizo estremecer. Mañana mismo mando a que sellen mejor la parte baja de esa puerta para que no pasen ni los olores ni los accidentes. Ve a descansar, por favor. No quiero que te enfermes por una entrega de trabajo. Diego se dio la vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta con un clic suave que marcó el final de la conversación. Me quedé sola en el pasillo, mirando el lugar donde segundos antes había un charco de color rojo vivo. Ahora la madera estaba limpia, impecable, sin un solo rastro del incidente. Si no fuera por el latido desbocado en mi cuello, podría haber jurado que lo había imaginado todo. Caminé hacia la cocina y me serví el vaso de agua, pero mis manos seguían temblando tanto que el líquido salpicaba el piso. Quería creerle, necesitaba creerle. Si Diego estaba diciendo la verdad, yo solo era una escritora estresada con una imaginación demasiado activa, pero si mentía. Si eso realmente era sangre, estaba atrapada en un departamento con un hombre que podía limpiar la evidencia de un horror mientras me sonreía con ternura. Miré hacia la puerta de salida. Eran las 3 de la mañana en una ciudad donde no tengo a nadie más. Camila estaba lidiando con su propio infierno personal con su novio y probablemente no me contestaría el teléfono. Mis papás en satélite me dirían, te lo dijimos, antes de obligarme a regresar a mi cuarto de la infancia. No tenía dinero para un hotel, ni para otra renta, ni para un depósito. La precariedad es la mejor aliada de los secretos. Te obliga a aceptar explicaciones absurdas porque la alternativa es el abismo. Regresé a mi cuarto y me senté en la cama, mirando hacia la rendija de luz bajo mi puerta. El silencio del departamento ya no se sentía como paz, sino como una mordaza. Intenté concentrarme en mi artículo, pero las palabras en la pantalla empezaron a mezclarse, formando patrones rojos que goteaban hacia el teclado. El gaslighting de Diego había sido perfecto. No solo me había dado una explicación lógica, sino que me había hecho sentir responsable de mi propio miedo. Estás cansada, estás estresada, es tu imaginación. Me acosté y cerré los ojos, pero la imagen del hilo rojo seguía grabada en mis párpados. Recordé el candado. Si era solo un frasco de pigmento, ¿por qué no me dejó entrar para ayudarlo a limpiar? ¿Por qué siempre mantenía esa puerta cerrada como si fuera una bóveda? El olor a sándalo del difusor en la sala ahora me resultaba nauseabundo, como si estuviera tratando de cubrir algo que se estaba pudriendo justo debajo de mis narices. Pasé el resto de la madrugada en vela, escuchando cada crujido del edificio. Cerca de las 6 de la mañana escuché a Diego salir de su cuarto. Se movía con la misma eficiencia de siempre. Escuché el sonido de la cafetera, el tintineo de una cuchara contra la porcelana y finalmente el sonido metálico del candado de combinación abriéndose al fondo del pasillo. El chirrido de la puerta del estudio fue más largo esta vez, como un quejido. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. Esperaba escuchar algo que confirmara mis sospechas. Un grito, un golpe, el sonido de algo pesado siendo arrastrado, pero lo que escuché fue mucho más inquietante. Desde el fondo del departamento, rompiendo la calma del amanecer en la Roma Norte, llegó un sonido que no tenía nada que ver con la restauración de arte. Era un tarareo. Diego estaba cantando una melodía dulce, casi una canción de cuna, mientras algo en esa habitación emitía un rítmico y metálico asterisco clank, clank, clank asterisco. Me tapé los oídos con la almohada, tratando de borrar el sonido, pero ya era tarde. La duda se había sembrado en mi cabeza y, como una maleza venenosa, empezaba a asfixiar todo lo demás. Ya no importaba si el departamento era hermoso o si la renta era barata. El hilo rojo me había unido a Diego de una forma que no podía deshacer, y en ese momento supe que mi estancia en la calle de Colima ya no era un sueño, sino una cuenta regresiva. El sonido del clank, clank, clank se me quedó grabado en los tímpanos como un acúfeno maldito. Me quedé encerrada en mi cuarto hasta que escuché la puerta principal cerrarse a las 8 de la mañana. Diego se había ido, supuestamente a entregar una pieza o a comprar materiales, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el ruido. Me asomé al pasillo con el corazón en la garganta, esperando ver el rastro rojo de nuevo, pero el piso brillaba con una limpieza insultante.
Esa mañana no pude trabajar. Las palabras en mi monitor parecían hormigas moviéndose sin sentido. Abrí una pestaña de incógnito y tecleé Diego Restaurador de Arte CDMX. Aparecieron decenas de perfiles en LinkedIn y notas de prensa, pero ninguno era él. Busqué en Instagram, filtrando por etiquetas de la Roma Norte y talleres de restauración, pero su rostro no aparecía en ninguna foto. Era como si Diego no existiera fuera de las paredes de este edificio Art Deco. Me di cuenta, con un escalofrío, de que ni siquiera sabía su apellido. En el contrato de subarrendamiento, que ahora me parecía un papel de baño sin validez, solo firmó como Diego A. Pensé en revisar su correspondencia, pero el buzón del edificio siempre estaba vacío o él recogía las cartas antes que yo. La paranoia empezó a filtrarse por mis poros, transformando cada crujido de la madera en un paso y cada sombra en una silueta. Sentía que alguien me observaba. No era esa sensación paranoica de me van a asaltar en el metro, sino algo más íntimo, como si hubiera un ojo pegado a alguna grieta en la pared. Me puse a revisar los techos altos, las molduras y hasta los marcos de los espejos buscando cámaras ocultas. No encontré nada, pero el ambiente en el departamento se sentía cargado, estático, como el aire antes de una tormenta eléctrica. A mediodía el celular vibró sobre el escritorio y casi salto de la silla. Era Camila. Contesté esperando que su voz me regresara a la realidad, pero lo que escuché fue un sollozo ahogado. Val me puso el cuerno, el imbécil me puso el cuerno y lo subió a sus close friends por error, alcanzó a decir entre mocos. Yo debería haber saltado, haberle dicho que iba para allá, que quemaríamos sus cosas. Pero mis ojos estaban fijos en la puerta del fondo, en el candado de latón que parecía burlarse de mí. Cami, neta lo siento, pero seguro fue un malentendido, ya sabes cómo es el de distraído, solté sin pensar, con la voz plana. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio herido que me hizo sentir como la peor amiga del mundo. Camila no estaba llorando por un drama cualquiera, era el final de su relación de 3 años con el tipo por el que casi se muda de ciudad. Un malentendido, Val lo vi en la cama con su ex, hay fotos, respondió ella, y su voz ya no sonaba triste, sino decepcionada. Perdón, es que estoy muy estresada con el trabajo y el departamento tiene ruidos raros, intenté justificarme, pero sonó hueco. Neta, qué egoísta te volviste desde que te mudaste a esa burbuja de la Roma, sentenció ella antes de colgarme. Me quedé con el celular en la mano, sintiendo cómo se fracturaba la única conexión real que me quedaba en esta ciudad. La culpa me duró poco porque el clank volvió a sonar desde el pasillo. Fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre la duela dentro del estudio. Me acerqué de puntitas, conteniendo el aliento, y pegué la oreja a la madera sólida de la puerta prohibida. No escuché solventes, ni el roce de pinceles, ni el borboteo de químicos. Escuché una respiración. Era una respiración pesada, dificultosa, seguida de un quejido que apenas alcanzó a cruzar la madera. No era el tarareo de Diego, era alguien más, alguien que sonaba como si estuviera cargando con el peso del mundo en los pulmones. Retrocedí tambaleándome, chocando con la pared opuesta del pasillo. El pánico me cerró la garganta. Diego me había jurado que vivíamos solos, que ese cuarto era su santuario de trabajo. Necesitaba salir de ahí antes de que Diego regresara y me encontrara espiando. Recordé que era fin de mes y que todavía no le bajaba el dinero del mantenimiento a doña Leti, la administradora del edificio. Agarré mi bolsa, metí el sobre con los billetes y salí del departamento casi corriendo, sin mirar atrás. Bajé las escaleras caracol sintiendo que las sombras de los descansos me perseguían. Doña Leti vivía en el 101, un departamento que olía a incienso de copal y a comida casera. Me abrió la puerta con su habitual sonrisa amable, aunque sus ojos nublados por las cataratas tardaron un momento en reconocerme. «Ay, Valeria, qué puntual, pásale hija, déjate busco tu recibo», me dijo, invitándome a pasar a su sala llena de carpetitas de encaje y figuras de santos. Me senté en la orilla del sillón, con las piernas temblando, tratando de parecer una inquilina normal. La señora empezó a hurgar en un cajón de madera vieja mientras platicaba de cualquier cosa. El clima, el precio del gas, los vecinos del tercero que hacían mucho ruido. Yo asentía mecánicamente, mirando hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. De pronto, doña Leti se detuvo y me miró con una expresión de complicidad que me revolvió el estómago. Se acercó un poco más, bajando la voz como si estuviéramos compartiendo un secreto de estado. «¿Y cómo sigue el hermano de Diego?», preguntó con una naturalidad que me dejó helada. «Qué bueno que lo escondió aquí, pobre muchacho, después del escándalo del fraude de su familia». El mundo se detuvo por un segundo. Sentí un vacío en el pecho, como si el piso del 101 se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Su hermano?», pregunté, tratando de que mi voz no sonara como un grito. Doña Leti asintió, suspirando con esa lástima que solo tienen las señoras mayores por las tragedias ajenas. «Sí, hombre, el mayor.
Diego me contó todo cuando rentó el departamento, que necesitaba un lugar discreto para cuidarlo. Me dijo que tú eras de toda su confianza, que por eso te había elegido como roomie, para que lo ayudaras a mantener el secreto. Pobre familia, de tenerlo todo a terminar así, huyendo de los chismes y de la justicia por lo que hizo el papá. Diego me dijo que era hijo único, doña Letty, y que era huérfano, susurré, sintiendo que el aire se volvía de plomo. La señora se quedó callada, parpadeando confundida, dándose cuenta de que tal vez había hablado de más. Se llevó una mano a la boca y soltó una risita nerviosa, tratando de restarle importancia al asunto. Ay, a lo mejor me confundí de vecino, ya ves que a mi edad la cabeza me vuela, dijo, pero sus ojos evitaban los míos. Me entregó el recibo con manos temblorosas y me despidió casi a empujones, cerrando la puerta con 3 candados. Subí las escaleras paso a paso, sintiendo que cada escalón era 1 kilómetro. Las palabras de doña Letty martilleaban en mi cabeza: asterisco hermano asterisco, asterisco escondido asterisco, asterisco fraude asterisco, asterisco justicia asterisco. Diego me había mentido desde el primer segundo en que nos vimos en aquel café. No había químicos tóxicos, no había restauración de arte del siglo XVIII, no había un estudio de artista. Había una persona viva, un prófugo o un enfermo, encerrado a unos metros de mi cama. El hilo de sangre de la mañana no era pigmento de cochinilla, era el recordatorio de que algo estaba saliendo muy mal detrás de esa puerta. Al llegar al piso, vi que la luz del pasillo estaba encendida y la puerta del departamento entreabierta. Diego ya estaba en casa. Entré tratando de no hacer ruido, pero el crujido de la puerta me delató de inmediato. Diego estaba parado al final del pasillo, justo frente al cuarto del candado. No tenía su bata de seda ni sus lentes de artista, llevaba una playera negra ajustada y sudor en la frente. En su mano derecha, un trapo con manchas oscuras colgaba lánguidamente. ¿A dónde fuiste, Val?, preguntó, y su voz ya no tenía esa calidez hipnótica, sino un filo metálico que me cortó la respiración. Fui a pagar el mantenimiento con doña Letty, respondí, tratando de mantener la mirada, aunque sentía que me iba a desmayar. Diego dio un paso hacia mí, y por primera vez noté que no era un hombre de paz, sino alguien que contenía una violencia sorda bajo la piel. ¿Y de qué platicaron?, inquirió, con una sonrisa que era más una amenaza que un gesto de cortesía. El silencio que siguió fue asfixiante, roto únicamente por un golpe débil, un asterisco clank asterisco desesperado, que vino desde el interior del cuarto cerrado. El silencio que siguió a la pregunta de Diego fue tan denso que juré que podía escucharlo vibrar en las molduras del techo. Él seguía ahí, bloqueando el pasillo, con ese trapo manchado colgando de la mano como una bandera de guerra sucia. Sus ojos, que antes me parecían un refugio de paz, ahora eran 2 pozos negros que no reflejaban nada. Sentí que el aire en el departamento se volvía escaso, como si él estuviera absorbiendo todo el oxígeno de la Roma Norte. Nada importante, Diego, logré decir, y mi voz sonó como si viniera de otra habitación. Solo me contó que el edificio ha tenido problemas con el agua. Ya sabes cómo son las señoras de esta edad, se agarran platicando de cualquier cosa para no sentirse solas. Diego ladeó la cabeza, un movimiento lento y calculado que me recordó a un depredador evaluando a su presa. Una media sonrisa apareció en su rostro, pero no llegó a sus ojos. Dio un paso hacia mí, invadiendo ese espacio personal que en la CDMX es lo único que nos queda de dignidad. El olor a sándalo y a algo más, algo agrio, como medicina vieja, me golpeó de lleno. Doña Letty está un poco ida, Val, soltó él, con un tono de voz que pretendía ser protector pero que me erizó los vellos de la nuca. A veces confunde las historias de los inquilinos de hace 20 años con los de ahora. Dice que tiene demencia senil, ¿sabías? Pobre mujer, vive en una realidad inventada. No deberías creerle todo lo que dice, te puedes sugestionar. Me quedé helada. El gaslighting acababa de empezar y yo no tenía las herramientas para defenderme. Diego pasó a mi lado, rozándome el hombro, y se dirigió a la cocina con una naturalidad aterradora. Escuché cómo abría la llave del agua y lavaba el trapo. El sonido del agua, corriendo en el silencio de la tarde, me pareció un estruendo. No pude moverme. Me quedé ahí mirando la puerta del candado, preguntándome si el clank que escuché hace un momento fue real o si Diego tenía razón y mi cerebro estaba empezando a fallar. Los siguientes 3 días fueron un descenso lento y tortuoso hacia la locura. El insomnio, que ya era un problema, se convirtió en mi estado permanente de existencia. Mis ojeras eran tan profundas que ni el corrector más caro de Sephora podía ocultarlas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el hilo de sangre. Cada vez que intentaba concentrarme en mis artículos, escuchaba la respiración pesada al fondo del pasillo. Diego empezó a jugar con mi mente de una forma tan sutil que por momentos dudé de mi propio nombre.
El miércoles juré que había dejado mis llaves sobre la mesa del comedor antes de meterme a bañar. Cuando salí no estaban. Las busqué por todo el departamento mientras el pánico me cerraba la garganta. Diego me miraba desde el sofá, leyendo con una calma insultante. ¿Perdiste algo, Val?, preguntó sin levantar la vista del libro. Mis llaves, Diego, estoy segura de que las puse aquí. Ay, Val, neta que el estrés de la chamba te está matando. Las dejaste en el frutero de la cocina, yo te vi cuando entraste. Estás muy distraída, nena. Deberías tomarte unas vacaciones o ir a terapia, de verdad me preocupas. Fui a la cocina y efectivamente, las llaves estaban en el frutero, debajo de un plátano medio podrido. Yo nunca pongo las llaves ahí, jamás, pero su seguridad era tan aplastante que empecé a creer que tal vez, solo tal vez, mi memoria estaba borrando fragmentos de mi día. El jueves fue peor, encontré mi laptop dentro del closet de los blancos, envuelta en una toalla. Diego me dijo que yo la había guardado ahí para que no le diera la luz del sol y que se lo había comentado durante el desayuno. Yo no recordaba haber desayunado con él. El ambiente en el departamento se volvió asfixiante, una jaula estética de techos altos donde yo era el hámster en la rueda. Intenté llamar a Camila 1000 veces. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca, que Diego era el que estaba moviendo las piezas del tablero, pero Camila no contestaba. Le mandé mensajes de audio llorando, explicándole lo de doña Leti y lo del hermano, pero solo me dejaba en visto. Finalmente, el viernes por la tarde, me mandó un texto que me rompió el corazón. Val, neta ya basta. Me gosteaste el fin de semana más pesado de mi vida cuando mi novio me engañó y ahora solo me buscas para contarme tus teorías conspiranoicas sobre tu Roomie guapo. No soy tu psicóloga y tengo mis propios problemas. Deja de inventar dramas para llamar la atención. Suerte con tu depa de revista, asterisco. Me quedé mirando la pantalla del celular, sintiendo cómo se rompía el último hilo que me unía al mundo exterior. Estaba sola, completamente sola en un departamento de la Roma Norte con un hombre que me estaba borrando la realidad, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Si Diego quería hacerme creer que estaba loca, yo iba a demostrarle que mi obsesión por investigar era más fuerte que su manipulación. Aproveché que Diego salió a comprar insumos para encerrarme en mi cuarto y prender la laptop. Recordé lo que doña Leti había mencionado, el fraude de su familia, el hermano mayor. Diego nunca me dio su apellido, pero en el contrato de subarrendamiento, en una esquina casi ilegible, había una firma que decía Diego Villarreal. Tecleé Familia Villarreal Fraude México en el buscador. Al principio solo salieron notas sociales de hace 10 años, fotos de gente rica en eventos de San Pedro Garza García y la CDMX. Pero luego, bajando en los resultados de Google, encontré la nota que lo cambió todo. Era un encabezado de un periódico de nota roja de hace 8 meses. Asterisco asterisco el robo del siglo en la colección privada Alcázar. Piezas coloniales desaparecidas, asterisco asterisco. Empecé a leer con el corazón en la boca. La nota explicaba que un grupo de expertos había orquestado el robo de piezas de arte sacro valuadas en millones de dólares. Los principales sospechosos eran los hermanos Villarreal, hijos de un reconocido valuador de arte que se había suicidado tras el escándalo. La policía había capturado a 2 de los implicados, pero el cerebro de la operación, el hermano mayor, Mateo Villarreal, seguía prófugo. Había una foto borrosa de un hombre alto, de facciones similares a las de Diego, pero más toscas, más duras. Seguí buscando. En foros de arte y blogs de noticias locales, encontré que Mateo Villarreal sufría de una enfermedad autoinmune degenerativa que requería cuidados constantes. Probablemente no sobreviva mucho tiempo sin atención médica especializada, decía un comentario en una nota de seguimiento. Se me revolvió el estómago. El hilo de sangre de la mañana, el olor a medicina, la respiración pesada, el clank metálico de lo que ahora entendía que podía ser un tanque de oxígeno o una cama de hospital improvisada. Todo encajaba. Diego no era un restaurador de arte exitoso que buscaba buena vibra. Diego era el guardián de un criminal. Tenía a su hermano escondido en ese cuarto, muriéndose lentamente mientras él trataba de mantener las apariencias en uno de los barrios más gentrificados del mundo. La sangre no era pigmento, había sido una complicación médica. Mateo estaba ahí dentro, atrapado en una habitación sin ventanas, mientras Diego jugaba a ser el Roomie perfecto y me volvía loca para que no hiciera preguntas. La ironía me golpeó, yo me sentía atrapada por la renta y la precariedad, pero Mateo estaba literalmente enterrado en vida detrás de una puerta con candado. Escuché el sonido de la llave en la puerta principal. Diego había regresado. Cerré la laptop de golpe y la escondí bajo la cama, sintiendo que el sudor frío me bajaba por la espalda. Me senté en mi escritorio, fingiendo que escribía en mi libreta de notas, tratando de que mi respiración no me delatara.
Val, ¿sigues trabajando? Su voz llegó desde el pasillo, más cerca de lo que esperaba. Sí, Diego, ya casi termino, respondí, tratando de que no me temblara la voz. Él abrió la puerta de mi cuarto sin tocar. Se quedó apoyado en el marco, mirándome con esa intensidad que ahora me resultaba insoportable. Traía una bolsa de papel de una farmacia de lujo, de esas que venden de todo. La dejó sobre mi cómoda, justo al lado de mis perfumes. Te compré unas gotas para dormir, de esas naturales, dijo, dando un paso hacia adentro. Te escuché caminar toda la noche otra vez. No me gusta que sufras así, Val. Si no descansas, vas a empezar a ver cosas que no están ahí de nuevo. Como lo de la sangre, ¿te acuerdas? Gracias, Diego. Eres muy atento, mentí, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Lo soy, afirmó él, acercándose un poco más. Por cierto, moví tu cargador del celular. Lo dejaste conectado en el baño y es peligroso por la humedad. Lo puse en el cajón de la entrada para que no se te olvide. Era otra mentira. Yo no había llevado mi cargador al baño. El control psicológico estaba escalando. Diego me estaba aislando de mis objetos, de mis recuerdos, de mi propia capacidad de juicio. Me miró por unos segundos más, como si pudiera leer los resultados de búsqueda de Google grabados en mis pupilas. Luego, sin decir nada más, salió del cuarto y caminó hacia el fondo del pasillo. Escuché el clic del candado. Esta vez no hubo tarareo. Hubo un silencio sepulcral, seguido de un sonido que me hizo helar la sangre, el sonido de alguien tosiendo, una tos seca, desgarradora, que fue apagada violentamente, como si alguien le hubiera puesto una mano sobre la boca. Me quedé inmóvil en la oscuridad de mi cuarto. La luz de la calle Colima filtraba sombras largas a través de las cortinas, dibujando monstruos en las paredes. No podía llamar a Camila. No podía llamar a la policía sin pruebas, porque Diego tenía razón en algo. Ante los ojos de cualquiera, yo era una millennial inestable, sin dinero, con insomnio crónico y un historial de ansiedad. Él era el tipo guapo, educado, con un departamento increíble y una reputación impecable. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré hacia abajo, hacia la vida normal de la gente que caminaba con sus perros y tomaba vino en las terrazas. Estaba a solo 3 pisos de la salvación, pero me sentía a kilómetros de distancia. El departamento ya no olía a sándalo, olía a hospital, a encierro y a secretos que se estaban pudriendo. De pronto escuché un golpe fuerte contra mi pared. Venía del cuarto de Diego o del estudio, no estaba segura. Fue un golpe rítmico, asterisco tac, 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 asterisco, como si alguien estuviera tratando de comunicarse o de pedir ayuda. Me pegué a la pared con el oído contra el papel tapiz de diseño. Al otro lado, una voz susurró algo que no alcancé a distinguir, pero el tono era de puro terror. No era la voz de Diego, era una voz quebrada, agonizante. Ayúdame, creí escuchar. En ese momento, la luz de mi cuarto se apagó. No fue un apagón general, las luces de la calle seguían encendidas. Alguien había bajado el interruptor desde el pasillo. La silueta de Diego apareció en la rendija debajo de mi puerta. Se quedó ahí inmóvil. Vi su sombra proyectada contra la duela, una sombra larga que parecía estirarse hasta alcanzar mis pies. Valeria susurró desde el otro lado de la madera. Sé que no te tomaste las gotas, sé que sigues despierta, y sé que estuviste usando la computadora para buscar cosas que no te incumben. El corazón se me detuvo. El terror que sentí en ese momento no se comparaba con nada de lo que había vivido antes. No era solo miedo a morir, era el miedo a desaparecer en ese departamento y que nadie, ni siquiera Camila, se diera cuenta de que me había ido. Mañana vamos a tener una plática muy larga, Val, continuó Diego, y escuché cómo metía la llave en la cerradura de mi propia puerta, girándola lentamente. Por ahora, mejor descansa. No querrás que tu memoria te falle más de la cuenta, ¿verdad? Escuché el clic final. Me había encerrado por fuera. Estaba atrapada en mi propia habitación, en la oscuridad total, mientras al fondo del pasillo, el hermano de un criminal moría en silencio y mi Romy empezaba a decidir qué hacer conmigo ahora que sabía la verdad. El insomnio ya no era mi enemigo, era lo único que me mantenía alerta en un departamento que se había convertido en una tumba Art Deco. No pegué el ojo en toda la noche. El sonido del clic de la cerradura de mi propia habitación seguía retumbando en mis oídos como una sentencia de muerte. Me quedé sentada en el piso, recargada contra la cama, mirando fijamente la silueta de la puerta en la penumbra. Esperaba que Diego entrara en cualquier momento, que él mañana, que me prometió, empezara en ese instante de oscuridad absoluta. Pero solo hubo silencio, un silencio que pesaba más que el concreto del edificio. Cuando los primeros rayos de luz empezaron a filtrarse por las cortinas, escuché el sonido de la llave girando de nuevo. Fue un movimiento suave, casi delicado. La puerta se abrió apenas unos centímetros y la luz del pasillo inundó mi cuarto, lastimándome los ojos. Diego estaba ahí, pero ya no era el hombre sombrío de la noche anterior.
Tenía el cabello un poco revuelto y sostenía una taza de café humeante, aunque sus manos estaban ocultas tras el marco de la madera. Val, perdón por lo de anoche, dijo con una voz tan suave que me hizo dudar de si el terror de la madrugada había sido real. Estabas fuera de ti, neta. Tenías una crisis de ansiedad muy cabrona y me dio miedo que salieras corriendo a la calle en ese estado. La Roma es peligrosa a las 3 de la mañana si no estás en tus 5 sentidos. Te traje café, está en la mesa de la sala cuando quieras salir. Se dio la vuelta y se fue, dejándome la puerta abierta como una invitación o una trampa. Me levanté con las piernas temblorosas y el corazón en la garganta. Me lavé la cara con agua helada, tratando de borrar las ojeras y el rastro del miedo. Tenía que hacerlo. Tenía que enfrentarlo ahora o nunca, porque si me quedaba callada, ese departamento se iba a convertir en mi celda definitiva. Caminé hacia la sala. Diego estaba sentado en el sofá de cuero, mirando hacia la ventana. El tocadiscos estaba encendido, tocando algo de jazz ambiental que hacía que todo pareciera ridículamente normal. Me senté en la silla de enfrente, manteniendo la mesa de centro como una barricada entre nosotros. No toqué el café. El olor a sándalo me estaba revolviendo el estómago. Sé quién eres, Diego, solté, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sé lo de tu hermano Mateo, sé lo del fraude de la colección Alcázar, y sé que lo tienes ahí atrás, encerrado. Diego no se movió, no se puso tenso, no me gritó, ni siquiera parpadeó, se quedó mirando el vacío por lo que parecieron siglos. De pronto sus hombros empezaron a sacudirse violentamente. Pensé que se estaba riendo, que finalmente la máscara se había roto y me iba a atacar, pero entonces escuché un sollozo. Un sonido roto, agudo, que me atravesó el pecho como un piqueelo. Se cubrió la cara y empezó a llorar como un niño pequeño. No era un llanto de cocodrilo, o al menos eso me pareció en ese momento. Era el llanto de alguien que ha cargado con un cadáver a cuestas durante demasiado tiempo. Se dejó caer del sofá hasta quedar de rodillas en la alfombra encogido, mientras las lágrimas empapaban su playera de algodón orgánico. No tienes idea, Valeria, neta, no tienes idea de lo que ha sido mi vida, balbuceó entre hipos. Tienes razón en todo, pero no como tú crees. Todo lo que leíste en internet es lo que la gente quiere creer para tener un villano a quien culpar. Pero la realidad es mucho más culera. Se limpió la cara con el antebrazo y me miró con los ojos rojos, inyectados en sangre por el cansancio y el dolor. En ese momento, Diego no parecía un psicópata, parecía una víctima, y esa fue la primera grieta en mi defensa. Yo, que siempre he tenido esa debilidad por arreglar a la gente rota, sentí cómo la adrenalina del miedo empezaba a transformarse en una empatía peligrosa. Mateo no es el cerebro de nada, Val continuó sentándose en el piso, recargado contra el sofá. Mi hermano es un adicto, siempre lo fue. Desde que estábamos en San Pedro, él era el que se metía en problemas, el que le robaba a mi papá para pagar sus deudas. El fraude. El fraude lo cometió él para salvarse de unos tipos pesadísimos a los que les debía dinero de apuestas y cristal. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Me contó una historia que sonaba demasiado real para ser un invento de un minuto. Me dijo que su padre, al enterarse de que Mateo había robado las piezas de la colección Alcázar para venderlas en el mercado negro, no pudo con la vergüenza y se quitó la vida. Me habló de cómo la policía buscaba a Mateo para meterlo a una cárcel, donde los narcos, a los que les debía, ya tenían precio por su cabeza. Lo traje aquí porque es el único lugar donde está a salvo, susurró, acercándose un poco más por el piso, como si buscara refugio. Está enfermo, Val. El cristal le deshizo los riñones y el sistema inmune. Lo que viste ayer, la sangre, fue porque intentó quitarse la vida otra vez. Se cortó con lo que pudo porque ya no aguanta el dolor de la desintoxicación, por eso el candado. No es para que no salga él, es para que no entre la muerte. Me quedé muda. La historia encajaba perfectamente con los clank de la cama de hospital, con el olor a medicina y con la actitud protectora de Diego. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora, tratando de encontrar una falla en su narrativa, pero Diego fue un maestro. Empezó a hablar de su infancia, de cómo Mateo siempre lo defendió de los bullies en la escuela, de cómo eran ellos dos contra el mundo después de que su mamá los abandonó. Soy lo único que tiene, Valeria. Si lo entrego, lo matan. Si lo llevo a un hospital, llega la policía y termina en una fosa común en el reclusorio norte. ¿Qué harías tú por tu hermano? ¿Lo dejarías morir solo porque cometió errores? Me miró con una vulnerabilidad que me desarmó por completo. Recordé a mi propio hermano, que vive en Canadá y con quien casi no hablo, y sentí una punzada de culpa. Diego me hizo sentir que él era un héroe trágico, un mártir de la gentrificación que usaba su elegancia y su depa de la Roma como una fachada para una misión sagrada. Me hizo sentir que yo era la única persona en todo el mundo capaz de entender su sacrificio.
Perdóname por lo de anoche, neta dijo, estirando una mano hacia mí pero deteniéndose a mitad de camino. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de que fueras como Camila, de esas personas que solo ven la superficie y juzgan sin saber el infierno que cargamos los demás. Tú eres diferente, Val, te leo, sé cómo escribes. Tienes un alma que entiende el dolor. Por eso te elegí a ti. Esa frase fue el gancho final. Por eso te elegí a ti. Me hizo sentir especial, elegida, parte de un círculo íntimo de dolor y lealtad. El miedo que sentía hace una hora se evaporó, reemplazado por una oleada de oxitocina tóxica. Sentí que tenía una misión. Ya no era solo una inquilina, era la cómplice de una causa noble. Era la salvadora de los hermanos Villarreal. No le voy a decir a nadie, Diego, dije, y en ese momento lo juré de corazón, te lo prometo. Él sonrió, una sonrisa triste y agradecida que me hizo sentir que acababa de salvar una vida. Se levantó y por primera vez me dio un abrazo. Fue un abrazo largo, de esos que te dejan el olor de la otra persona pegado en la ropa. Olía a sándalo, a cansancio y a una seguridad que yo necesitaba desesperadamente. En ese abrazo acepté el trato con el diablo sin saber que estaba firmando mi propia destrucción. Los días siguientes fueron extraños, envueltos en una bruma de complicidad enferma. El departamento de la Roma Norte cambió de color. Ya no era una joya art deco, era un búnker. Diego y yo empezamos a movernos en una coreografía perfecta de secreto. Él me dejaba entrar un poco más en su mundo. Me pedía ayuda para comprar gasas, alcohol y sueros en farmacias lejanas para no levantar sospechas. Eres mi ángel, Val, me decía cada vez que regresaba con las bolsas. No sé qué hubiera hecho si me hubiera tocado una roomie normal. Cenábamos juntos todas las noches. Él cocinaba cosas deliciosas mientras hablábamos de literatura, de arte y de lo mucho que odiábamos la superficialidad de la gente que nos rodeaba. Me contaba avances sobre la salud de Mateo, diciéndome que gracias a mis cuidados y al ambiente de paz que yo traía al depa, su hermano estaba mejorando. Yo me sentía útil, me sentía necesaria. Me sentía, por primera vez en años, conectada con alguien a un nivel profundo. Dejé de contestarle a Camila. Sus mensajes sobre su ex y sus problemas de niña bien me parecían ahora insultantes y banales. ¿Cómo puede estar llorando por un güey que le puso el cuerno cuando aquí estamos luchando por una vida? Pensaba mientras ignoraba sus llamadas. Diego alimentaba ese aislamiento. Me decía que Camila era una mala influencia, que su energía era pesada y que solo quería arrastrarme a su drama para no sentirse sola. Ella no entiende lo que es la lealtad de verdad, Val, me decía Diego mientras compartíamos una botella de vino en el balcón. La gente como ella huye cuando las cosas se ponen feas. Tú no, tú te quedaste. Esa dinámica se volvió mi droga. Me despertaba con el único objetivo de ver cómo estaba Diego, de preguntarle por el paciente y de planear nuestro siguiente movimiento para mantener el secreto a salvo. Me volví paranoica. Si escuchaba una patrulla pasar por la calle de Colima, corría a cerrar las ventanas. Si doña Leti me miraba raro en el pasillo, le inventaba una historia sobre lo mucho que trabajaba Diego para justificar cualquier ruido. Me volví la guardiana del candado. A veces, cuando Diego salía, yo me quedaba sentada en el pasillo, cerca de la puerta prohibida. Ya no sentía miedo del clank o de la respiración pesada. Ahora sentía una ternura macabra. Me imaginaba a Mateo ahí dentro, agradecido por mi silencio, recuperándose gracias a que yo era capaz de guardar un secreto que desmoronaría nuestras vidas. Pero la toxicidad tiene una forma de pasarte la factura. Empecé a descuidar mi trabajo. Mi editora me mandó un correo advirtiéndome que si no entregaba los artículos de la gentrificación, me iba a quitar la columna. No me importó. ¿Qué importancia tenían unos textos sobre rentas caras cuando yo estaba viviendo una tragedia griega en tiempo real? Mi mundo se redujo a las 4 paredes del departamento y a la aprobación constante de Diego. Una tarde, mientras Diego estaba dentro del cuarto prohibido haciendo una curación, me acerqué a la puerta. Quería decirle que ya había llegado con el pedido de la farmacia. Estaba a punto de tocar cuando escuché algo que me detuvo en seco. No era el quejido de un enfermo, ni el tarareo de Diego. Era el sonido de un papel siendo rasgado y el tecleo rápido de una computadora. Me quedé inmóvil. Diego me había dicho que Mateo estaba demasiado débil para moverse, que apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Por qué habría una computadora encendida ahí dentro? ¿Y por qué Diego me había dicho que no había internet en esa parte del departamento? El velo de la empatía se rasgó apenas 1 milímetro, dejando pasar una ráfaga de duda gélida. Diego, llamé suavemente. El sonido cesó de inmediato. Hubo un silencio total del otro lado, un silencio que me recordó al de la noche en que me encerró. Después de unos segundos, escuché el sonido del candado abriéndose. Diego salió cerrando la puerta rápidamente tras de sí. Se veía sudado y un poco agitado, pero me sonrió con esa calidez que ya era mi única brújula.
Val, qué bueno que llegaste, dijo, tomándome de los hombros. Mateo tuvo una crisis, pero ya lo logré estabilizar. Está durmiendo. ¿Trajiste los analgésicos? Sí, aquí están, respondí, tratando de ignorar el latido de mi corazón. Diego, ¿estaba encendida una computadora ahí dentro? Me pareció escuchar. Así me interrumpió sin dudarlo ni un segundo. Le pongo videos de naturaleza y música de frecuencias para que se calme. A veces se queda prendida la laptop cuando se queda dormido. Es lo único que lo distrae de los dolores, pobre. Su explicación fue tan rápida y tan lógica que me sentí estúpida por haber dudado. Claro, la música, pensé. Me disculpé por ser tan preguntona y él me dio un beso en la frente, un gesto que me hizo sentir protegida y perdonada. Me convencí de que mi paranoia era solo cansancio, que Diego nunca me mentiría después de todo lo que habíamos compartido. Esa noche, Diego me pidió un favor especial. Me dijo que necesitaba que yo fuera a entregar un sobre a una dirección en la colonia Santa María la Ribera. Me explicó que era un pago para un médico que le conseguía las medicinas de contrabando, un tipo que no hacía preguntas pero que exigía puntualidad. Yo no puedo ir, Val. Mateo está muy inestable y no quiero dejarlo solo ni un minuto, me dijo, mirándome con esos ojos que siempre lograban lo que querían. Eres la única persona en la que confío para esto, por favor. Acepté, por supuesto. Me sentía como una agente secreta, una heroína de película noir caminando por las calles de la ciudad con un secreto que valía una vida. No sabía que ese sobre no era para un médico. No sabía que mientras yo cruzaba la ciudad para ayudarlo, el castillo de naipes que habíamos construido estaba a punto de recibir un golpe desde donde menos lo esperábamos. Regresé al departamento cerca de las 10 de la noche, sintiéndome orgullosa de haber cumplido la misión. Al entrar noté que algo estaba mal. Las luces de la sala estaban apagadas, pero la puerta del departamento no tenía el seguro puesto. El silencio no era el de siempre, era un silencio cargado de una tensión eléctrica, como si algo acabara de romperse. Caminé por el pasillo y vi que la puerta del cuarto de Diego estaba abierta. No había nadie. Me acerqué al fondo del pasillo, hacia la puerta del candado. El corazón me dio un vuelco cuando vi que el candado de latón no estaba puesto. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una luz blanca y fría, una luz que no tenía nada que ver con la calidez del resto del departamento. Estaba a punto de llamar a Diego cuando escuché un ruido en la entrada principal. Alguien estaba entrando, pero no con una llave, sino a trompicones, llorando y arrastrando algo pesado. Me asomé a la sala y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Era Camila, tenía el rímel corrido, el cabello hecho un desastre y traía 2 maletas enormes. Se veía destrozada, como si acabara de escapar de un incendio. No me vio de inmediato, se dejó caer en el sofá, sollozando con una fuerza que me hizo sentir una punzada de realidad que no había sentido en días. Valeria, ¿estás ahí?, gritó Camila con la voz rota. Perdón por venir así, neta, pero ya no tengo a dónde ir. Ese imbécil me corrió del depa, me quitó todo. Val, por favor, dime que puedo quedarme aquí una noche. Me quedé congelada en el pasillo, mirando a mi mejor amiga y luego mirando la puerta abierta del cuarto prohibido. Diego no estaba. Mateo estaba ahí dentro. Y el candado, el secreto que me unía a Diego en este trauma bond asfixiante, acababa de quedar expuesto ante la única persona que Diego más odiaba. Escuché un movimiento dentro del cuarto del candado, un sonido de algo metálico cayendo al piso. Camila levantó la cabeza, limpiándose las lágrimas, y sus ojos se fijaron en la luz que venía del pasillo. Val, ¿qué es ese ruido?, preguntó, levantándose del sofá con esa curiosidad imprudente que siempre la caracterizó. Diego dejó abierto su estudio. Caminó hacia mí antes de que yo pudiera reaccionar. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Yo quería detenerla, quería gritarle que se fuera, que no viera lo que había detrás de esa puerta, pero mi voz no salió. El trauma bond me tenía paralizada, atrapada entre la lealtad a un hombre que me había vuelto loca y la realidad de una amiga que necesitaba mi ayuda. Camila llegó a mi lado y puso la mano en la puerta entreabierta. Me miró con confusión, notando mi palidez extrema y el temblor de mis manos. Val, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma, susurró. En ese momento, la puerta terminó de abrirse por el peso de la mano de Camila. La luz blanca nos cegó por un segundo, y entonces lo vimos. No había un estudio de arte, no había químicos tóxicos. Había algo mucho peor, algo que ninguna de las mentiras de Diego me había preparado para ver. «Oh, Dios mío», susurró Camila, retrocediendo hasta chocar con la pared. Desde la penumbra de la habitación, una voz que no era la de Diego, una voz lúcida, clara y cargada de un odio ancestral, rompió el silencio del departamento de la Roma Norte. «No le creas nada, Valeria, él no me está salvando, me está matando». El sonido de los sollozos de Camila rebotaba en las paredes de pasta del recibidor, rompiendo esa burbuja de silencio sepulcral que Diego siempre se esforzaba por mantener.
Verla ahí, con el rímel corrido hasta la barbilla y dos maletas gigantescas que parecían contener los restos de su dignidad, me hizo sentir un cortocircuito cerebral. Mi lealtad estaba dividida entre el secreto sagrado que Diego me había confiado y la urgencia de mi mejor amiga, la única persona que realmente me conocía antes de que me mudara a este búnker de la Roma Norte. Val, neta, no tengo a quién más acudir, balbuceó Camila, dejando caer las maletas con un golpe seco que resonó en todo el piso. Ese vato está loco, me aventó mis cosas por el balcón, me gritó cosas horribles enfrente de sus vecinos. No puedo regresar ahí, me muero si regreso. La abracé por inercia, pero mi mirada seguía fija en el pasillo, en esa puerta del fondo que ahora me parecía una boca abierta a punto de tragarnos. Diego no estaba, se había ido poco después de que yo regresara de mi misión en la Santa María la Ribera, diciendo que necesitaba aire fresco. El departamento se sentía extrañamente vulnerable sin su presencia controladora, como si las paredes hubieran dejado de contener la respiración. Cami, tranquila, pásale, pero neta tenemos que estar en silencio. Diego está. Me detuve, sin saber qué mentira inventar ahora. Diego es muy especial con el ruido y no quiero que haya broncas. La llevé hacia la sala, tratando de que no viera mi nerviosismo, pero Camila siempre tuvo un radar especial para detectar cuando yo estaba ocultando algo. Se sentó en el sofá de cuero, mirando a su alrededor con una mezcla de envidia y sospecha, esa mirada de arquitecta que analiza cada grieta. Se limpió la cara con la manga de su sudadera y suspiró, un sonido cargado de una frustración que yo conocía demasiado bien. Este lugar me da vibras de hospital, Val, neta no sé cómo puedes vivir aquí, soltó, y sus palabras me dieron un vuelco al corazón. Huele a cloro y a sándalo rancio, es una combinación asquerosa. ¿Y por qué tienes tantas gasas y sueros en la barra de la cocina? ¿Ahora eres enfermera o qué onda? Son para un proyecto de Diego, ya te dije que restaura cosas viejas y usa químicos, mentí, sintiendo que la palabra químicos ya me sabía a ceniza en la boca. Camila se levantó, incapaz de quedarse quieta, y empezó a caminar por el pasillo, el mismo pasillo que yo había aprendido a recorrer de puntitas. Yo la seguí, tratando de alcanzarla, pero ella iba más rápido, movida por esa energía caótica de quien acaba de romper con su vida entera. Se detuvo justo frente a la puerta del estudio, esa que siempre tenía el candado de latón brillando como una advertencia. Neta, sigo sin entender lo del candado, Val, es lo más red flag que he visto en mi vida, dijo, y antes de que yo pudiera detenerla, se recargó con todo su peso contra la madera sólida. Si este vato te está escondiendo algo, yo misma voy a... Lo que siguió fue un sonido que se me quedó grabado en el alma, un asterisco clic asterisco metálico, seguido de un chirrido de bisagras que no habían sido aceitadas en años. El candado no estaba cerrado. Diego, en su prisa por salir o en su exceso de confianza conmigo, simplemente lo había dejado enganchado sin girar la combinación. La puerta se abrió apenas unos 10 centímetros, dejando escapar una ráfaga de aire frío que olía a medicina, a encierro y a una desesperación que ninguna vela de sándalo podría cubrir. Camila se quedó paralizada, con los ojos como platos, mirando la rendija de oscuridad. Yo sentí que el piso se inclinaba, que la realidad que Diego me había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando frente a mis ojos. Mi primer instinto fue cerrar la puerta, correr y fingir que nada había pasado, pero la curiosidad, esa enfermedad lenta, ya nos había infectado a las dos. Val, la puerta está abierta, susurró Camila, y su voz ya no tenía rastro de llanto, solo de un terror puro y primario. No entres, Cami, neta, Diego me va a matar, hay químicos tóxicos, es peligroso, supliqué. Pero mis propias palabras sonaban ridículas ahora que el secreto estaba a un empujón de distancia. Camila no me escuchó, empujó la puerta lentamente y la luz del pasillo empezó a invadir el cuarto prohibido. Entramos muertas de miedo, agarradas de la mano como si tuviéramos 5 años y estuviéramos entrando a una casa embrujada en una feria de pueblo. Pero lo que encontramos no fue un estudio de arte, ni una oficina, ni el taller de un restaurador de piezas coloniales. Era un cuarto de hospital improvisado, una cápsula de asepsia y dolor en medio de la Roma Norte. Las ventanas estaban selladas con paneles de madera y espuma acústica, lo que explicaba por qué nunca se escuchaba nada desde afuera. En el centro de la habitación, rodeada de monitores que emitían un pitido rítmico y débil, había una cama de posiciones, de esas que solo ves en las unidades de cuidados intensivos. Un tanque de oxígeno grande estaba a un lado, conectado a una mascarilla que descansaba sobre el pecho de un hombre que parecía más un cadáver que una persona viva. No mames, susurró Camila, cubriéndose la boca con las 2 manos. Me acerqué a la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. El hombre estaba extremadamente delgado, con la piel pegada a los huesos y una palidez que tiraba a gris.
Tenía vías intravenosas en ambos brazos y un catéter conectado a una bolsa que colgaba al lado de la cama. En el suelo, cerca de su mano derecha, vi una mancha de sangre seca y un catéter arrancado. El misterio del hilo de sangre del pasillo se resolvió en un segundo de horror absoluto. Mateo, pregunté en un susurro, esperando ver al adicto peligroso y criminal que Diego me había descrito. El hombre abrió los ojos lentamente. No eran los ojos de un loco ni los de alguien perdido en el cristal. Eran ojos inteligentes, profundos, cargados de una lucidez que me heló la sangre. Me miró fijamente y a pesar de la mascarilla de oxígeno, pude ver que intentaba sonreír, una mueca de dolor y reconocimiento que me hizo querer llorar. Tú eres Valeria, dijo con una voz que era apenas un roce de aire, pero que sonaba con una claridad aterradora. Te he escuchado, a través de la pared, todo este tiempo, te he escuchado escribir. Retrocedí un paso, chocando con Camila, que estaba temblando tanto que podía sentir sus vibraciones. Mateo hizo un esfuerzo sobrehumano para levantar una mano, señalando hacia una pequeña mesa donde había una laptop y varios documentos llenos de sellos notariales y firmas legales. Diego, no es quien crees, balbuceó, deteniéndose para tomar aire, un sonido sibilante que me desgarró el pecho. Él les mintió a todos. Mateo, Diego me dijo que estabas enfermo, que te estaba protegiendo de la policía por lo del fraude, dije, tratando de aferrarme al último clavo ardiendo de la mentira de mi roomie. Me dijo que eras un adicto, que te estabas desintoxicando. Mateo soltó una risa seca, que se convirtió en una tos dolorosa que hizo que los monitores empezaran a pitar con más fuerza. Camila se acercó a la mesa y agarró uno de los papeles, leyéndolo con la rapidez de alguien que sabe que el tiempo se está acabando. Su cara cambió de color, pasando de la palidez al rojo de la indignación pura. Val, esto no es un expediente criminal, dijo Camila, y su voz temblaba de furia. Son cesiones de derechos, fideicomisos, herencias. Aquí dice que Mateo Villarreal le cede la totalidad de sus bienes y la administración de los fondos de la familia a Diego Villarreal. Miré a Mateo buscando una explicación, y lo que vi en sus ojos fue una verdad que me derrumbó por completo. El héroe trágico que me preparaba té matcha y me leía poesía era un monstruo que estaba canibalizando a su propio hermano. Diego cometió el fraude, dijo Mateo, cada palabra era una batalla contra la muerte. Él robó las piezas, él mató a nuestro padre con la presión de las deudas que él mismo inventó. Me tiene aquí, sedado, para que no pueda hablar, me obliga a firmar, cada mes, un documento nuevo. ¿Y la sangre?, pregunté, recordando el hilo rojo bajo la puerta. Intenté quitarme el catéter, respondió Mateo, cerrando los ojos por el agotamiento. Quería que la sangre llegara al pasillo para que tú la vieras. Sabía que, si la veías, no podrías ignorarlo. Valeria, él no me está curando, me está matando lentamente, para quedarse con todo sin que nadie sospeche. Sentí que el aire del cuarto se volvía tóxico, pero no por los químicos de restauración, sino por la maldad pura que emanaba de cada rincón de ese departamento perfecto. Diego no me había elegido por mi buena energía o por mi alma de escritora. Me había elegido porque era una presa fácil, una millennial precaria y sola que no tenía a nadie que la buscara si las cosas se ponían feas. Me había usado como una pantalla de humo, como una testigo involuntaria de su supuesta santidad. Tenemos que sacarlo de aquí, Val, dijo Camila, agarrando su celular con manos temblorosas. Voy a llamar a una ambulancia, a la policía, a quien sea. Esto es un secuestro médico, es una locura. No, susurró Mateo con un destello de pánico en los ojos. Diego, tiene gente, la policía, él les paga. Tienen que sacarme ustedes ahora. En ese momento, el silencio del departamento fue roto por un sonido que nos hizo saltar a las 3. Fue el sonido de la puerta principal abriéndose, seguido del tintineo de unas llaves sobre la mesa de la entrada. El paso de Diego, elegante y rítmico, empezó a avanzar por el pasillo, acercándose hacia nosotras con la seguridad de quien es dueño absoluto de su dominio. Val, Camila, la voz de Diego sonó desde el pasillo, tranquila, aterciopelada, pero con un matiz de sospecha que me hizo sentir que mi vida acababa de entrar en una cuenta regresiva. Qué raro que la puerta del fondo esté abierta. Les dije que era peligroso entrar ahí por los químicos, ¿se acuerdan? Miré a Camila, que estaba pálida, y luego a Mateo, que cerró los ojos, fingiendo estar inconsciente. El monstruo estaba en casa, y nosotras estábamos atrapadas en el corazón de su mentira, con el candado abierto y la verdad gritándonos desde una cama de hospital improvisada en la Roma Norte. La figura de Diego se recortó contra el contraluz del pasillo, una silueta perfecta que proyectaba una sombra deforme sobre el piso de pasta. El sonido de sus llaves al caer sobre el mueble de la entrada fue como el primer golpe de un tambor de guerra.
No entró gritando, ni corriendo, ni con la furia de un hombre descubierto, entró con la parsimonia de quien sabe que tiene todas las de ganar. Su rostro, despojado de la máscara de Ruomiesen, era una máscara de mármol frío, inexpresivo y letal. ¡Qué decepción!, Valeria dijo, y su voz no tembló ni un milímetro. De verdad pensé que eras más inteligente que el promedio. Te di un hogar, te di un propósito, te di mi confianza, y me pagas metiendo a esta persona a mi santuario. Dio un paso hacia adelante, cerrando la puerta principal con un doble giro de llave que retumbó en mis oídos como una sentencia. Se quedó parado justo en medio del pasillo, bloqueando la única salida del departamento hacia la calle. Camila apretó mi mano con tanta fuerza que sentí que mis huesos iban a crujir, pero ninguna de las dos se movió. Estábamos atrapadas entre la cama de un moribundo y un hombre que acababa de decidir que ya no necesitábamos estar cuerdas. Diego, deja de actuar, solté, tratando de que el temblor de mi voz no le diera más poder del que ya tenía. Sabemos todo. Sabemos que Mateo es tu hermano y que lo tienes aquí para robarle su herencia. Vamos a salir de aquí con él, te guste o no. Diego soltó una carcajada seca, un sonido que no tenía nada de humano y sí mucho de desprecio. Se acomodó los lentes transparentes con un gesto elegante, como si estuviéramos discutiendo el precio de un café en la Condesa. Se recargó en la pared, cruzando los pies con una calma que me revolvió el estómago. En su mirada no había culpa, solo una superioridad intelectual que me hizo sentir pequeña, insignificante. ¿Y a dónde planean ir exactamente?, preguntó con un tono de curiosidad genuina. A la policía, a contarles que un hombre exitoso cuida a su hermano enfermo en un departamento de lujo. Mírense, por favor. Son el manual de la millennial inestable de la Ciudad de México. Señaló a Camila con un dedo largo y acusador, una sonrisa burlona bailando en sus labios. Tú, Camila, con un historial de colapsos nerviosos y un ex que ya te puso una orden de restricción por acosadora. Y tú, Valeria, una escritora fracasada que no puede pagar la renta y que vive en un mundo de fantasía porque su realidad es mediocre. ¿Quién les va a creer a ustedes por encima de mí? El gaslighting de Diego era una obra de arte, una arquitectura de mentiras diseñada para demoler nuestra confianza. Dio otro paso, acortando la distancia, y noté que sus ojos ya no parpadeaban, fijos en nosotras como los de una serpiente. Empezó a hablar de sus conexiones, de cómo doña Leti recibía un sobremensual para ignorar los ruidos y de cómo el comandante de la zona era su compañero de gimnasio. Nos pintó un mundo donde él era el dueño de la verdad y nosotras solo éramos ruido de fondo. La Roma es mía, niñas, susurró, y su voz se volvió un hilo de seda venenosa. Aquí la gente ve lo que yo quiero que vean. Si mañana digo que Valeria tuvo un brote psicótico y trató de matar a mi hermano, todos van a asentir. Porque yo soy el que pertenece aquí y ustedes solo son turistas de paso en un sueño que no pueden costear. Camila intentó hablar, pero las lágrimas de frustración le ganaron la partida. Diego estaba usando sus inseguridades como un arma blanca. Él la miró con una lástima fingida que era más dolorosa que un insulto, tratando de sembrar la duda entre nosotras. Le dijo que Valeria la estaba usando, que la había traído aquí para que fuera su cómplice en una locura que solo terminaría en el psiquiátrico de Tepepan. Era un narcisista de manual, moviendo las piezas para que nos destruyéramos entre nosotras. Camila, neta, vete ahora mismo, le dijo Diego, suavizando el tono, volviendo a esa voz de buen tipo que me había engañado. Valeria está mal, lo sabes. Tiene semanas sin dormir, inventando historias de sangre y conspiraciones. Déjala aquí, yo me encargo de que reciba ayuda profesional. No arruines tu vida por el delirio de una amiga que ya no distingue la realidad de sus cuentos. Por un segundo sentí el terror de que Camila cediera, de que el peso de su propio drama la hiciera correr hacia la puerta. Pero mi amiga, a pesar de sus desastres amorosos y su caos personal, tenía algo que Diego nunca entendería. Una lealtad que no se compra con departamentos a estética. Apretó mi mano más fuerte y dio un paso al frente, poniéndose a mi lado, desafiando la lógica retorcida de Diego. Prefiero estar loca con ella que ser un monstruo como tú, Diego, le gritó Camila, y su voz recuperó el filo que siempre la había caracterizado. Puedes tener comprada a media ciudad, pero no nos tienes compradas a nosotras. Mateo se va hoy. La cara de Diego se transformó, la máscara de amabilidad se derrumbó para dejar ver una furia fría y calculadora. Ya no intentó convencernos con palabras, empezó a avanzar hacia nosotras con una determinación física que me hizo retroceder hasta chocar con la cama de Mateo. No tenía armas, no tenía cuchillos, pero no los necesitaba. Su sola presencia en ese pasillo estrecho era una asfixia psicológica que nos estaba dejando sin aire. Se acabó el juego de las Roomies, dijo Diego, y su voz ahora era un gruñido bajo. Van a entrar a ese cuarto y se van a quedar ahí hasta que yo decida qué hacer con ustedes. Mateo no se mueve de aquí y ustedes tampoco.
Miré a mi alrededor, buscando una salida, una debilidad, algo que nos permitiera escapar de la jaula en la que nos habíamos metido. Mateo, desde la cama, intentaba balbucear algo, pero el esfuerzo solo le provocaba una tos seca que llenaba la habitación de un sonido agónico. Diego estaba a solo 3 metros de nosotras, sus manos grandes y venosas listas para empujarnos de vuelta al encierro. Fue entonces cuando recordé el primer día que entré a este departamento, cuando Diego me presumía las bondades del edificio Art Deco. Los techos son altísimos, Val, y los detectores de humo son hipersensibles, de los mejores del mercado, me había dicho con orgullo. Miré hacia arriba, hacia el pequeño dispositivo blanco que colgaba del techo justo encima de la entrada del estudio. Una idea desesperada, de esas que solo surgen cuando el abismo te está respirando en la nuca, se formó en mi cabeza. Busqué en el bolsillo de mi sudadera y mis dedos rozaron el encendedor de metal que siempre cargaba para mis momentos de estrés en el balcón. Con la otra mano, agarré mi libreta de notas, esa donde había intentado escribir la historia de este lugar, el símbolo de mi bloqueo y de mi fracaso. Era irónico, mis palabras, las que nunca terminaba, iban a ser las que nos salvarían la vida. ¿Qué haces, Valeria?, preguntó Diego, deteniéndose un segundo, confundido por mi movimiento. Deja esa libreta, no vas a escribir nada que alguien vaya a leer. Tienes razón, Diego, respondí, y sentí una calma extraña, una claridad que solo te da la adrenalina pura. Nadie va a leer esto, pero todos van a escuchar lo que tengo que decir. Arranqué las hojas de un tirón, amontonándolas en un fajo de papel seco. Diego se lanzó hacia mí, pero Camila se interpuso, usando su cuerpo como un escudo humano, dándome los segundos necesarios. Prendí el encendedor y la llama saltó, lamiendo el papel con una avidez aterradora. El fuego creció en mis manos, una antorcha de celulosa y tinta que iluminó el rostro desencajado de Diego. Levanté los papeles encendidos hacia el detector de humo, sintiendo el calor quemándome las yemas de los dedos. Diego gritó mi nombre, una orden cargada de odio, y trató de arrebatármelos, pero ya era tarde. El humo negro y denso subió directamente hacia el sensor blanco. El tiempo se detuvo por un segundo de silencio absoluto, y luego el infierno se desató en la Roma Norte. Un pitido ensordecedor, agudo y violento, rompió la calma del edificio, un sonido diseñado para despertar a los muertos. Casi al mismo tiempo, los aspersores del techo se activaron con un chasquido metálico. Una lluvia helada y torrencial empezó a caer sobre nosotros, empapando el piso de pasta, los muebles caros y la cara de sorpresa de Diego. El agua golpeaba con fuerza, transformando el departamento de revista en una escena de naufragio urbano. «Estás loca, Valeria, vas a arruinar todo», gritaba Diego tratando de cubrirse de la lluvia, perdiendo por completo la compostura. «Apaga eso, deténlo». Pero la alarma de incendios del edificio ya se había disparado en todos los pisos, y el eco de otras alarmas empezaba a subir desde la calle. Escuchamos gritos en el pasillo exterior, el sonido de puertas abriéndose y vecinos alarmados que salían a investigar el ruido. La burbuja de silencio de Diego se había reventado para siempre. El mundo exterior estaba entrando a la fuerza en su santuario de secretos. «Cami, agarra a Mateo», grité tirando los papeles mojados al suelo, «vámonos ya». Camila, movida por una fuerza que no sabía que tenía, ayudó a Mateo a levantarse de la cama. El hombre pesaba poco, pero sus movimientos eran torpes y lentos, era como cargar con un fantasma empapado. Diego intentó bloquearnos el paso de nuevo, pero la confusión del agua y el ruido ensordecedor lo tenían desorientado. Sus lentes estaban empañados y su ropa de diseñador se le pegaba al cuerpo, quitándole esa aura de poder que lo protegía. Empujamos a Diego con todas nuestras fuerzas, aprovechando que el piso mojado lo hacía resbalar. Él cayó de rodillas sobre la duela, soltando un grito de rabia pura mientras nosotras arrastrábamos a Mateo hacia la salida. Al llegar a la puerta principal, la abrimos de un tirón. El pasillo del edificio estaba lleno de humo y de vecinos en pijama que corrían hacia las escaleras de emergencia. «Ayuda, llamen a una ambulancia», gritó Camila, y su voz se unió al caos de las sirenas que ya se escuchaban en la calle Colima. Doña Leti apareció en su puerta, con los ojos desorbitados, mirando cómo sacábamos a un hombre moribundo del departamento de su inquilino favorito. Diego salió al pasillo, tratando de recuperar el control, intentando decirles a todos que nosotras éramos las culpables, que habíamos provocado el incendio. Pero ya nadie lo escuchaba, el ruido de la alarma era más fuerte que su manipulación. Bajamos las escaleras caracol con Mateo a cuestas, sintiendo que cada escalón era una victoria contra la asfixia de las últimas semanas. El aire frío de la noche de la Ciudad de México nos golpeó en la cara al salir a la calle, una sensación de libertad que casi me hace caer de rodillas. Había gente por todos lados, luces rojas y azules de patrullas que empezaban a rodear el edificio Art Deco. Miré hacia arriba, hacia el balcón de nuestro departamento.
Diego estaba ahí parado bajo la lluvia de los aspersores que aún se filtraba por las ventanas, mirándonos desde la altura. Ya no era el dueño de la Roma, era solo un hombre empapado y solo, atrapado en las ruinas de su propia mentira. Habíamos logrado lo imposible. Habíamos roto el candado, no con una llave, sino con el fuego de nuestra propia desesperación. Arrastramos a Mateo hasta la acera de enfrente, donde un par de paramédicos corrieron hacia nosotros con una camilla. Al dejarlo en sus manos, sentí que el peso del mundo finalmente se levantaba de mis hombros. Camila se abrazó a mí, las dos temblando de frío y de miedo, mientras el agua de los aspersores se mezclaba con nuestras lágrimas en el pavimento de la calle Colima. Habíamos perdido el departamento, nuestras cosas y la seguridad de nuestra burbuja estética. Pero mientras veía cómo se llevaban a Mateo hacia la ambulancia, supe que habíamos recuperado algo mucho más valioso. La primera regla para rentar en la Ciudad de México es nunca ignorar un candado, pero la segunda, y más importante, es que ninguna renta barata vale el precio de tu propia cordura. El olor a sándalo y café de especialidad ahora me revuelve el estómago de una forma que no puedo explicar. Han pasado 6 semanas desde la noche de los aspersores y todavía sueño con el sonido del agua golpeando la duela hidráulica. Hoy el aire huele a otra cosa, a garnacha, a smog de la vieja escuela y a ese aroma a humedad que solo tienen las vecindades de Santa María la Ribera. Estoy sentada en una mesa de metal que cojea, en un café que no tiene nombre en la fachada y donde el internet se corta cada 10 minutos. Camila está frente a mí, picando distraídamente un mollete que le costó la cuarta parte de lo que pagábamos por un avocado toast en la Roma. Se ve distinta. Ya no lleva ese maquillaje perfecto ni la ropa de diseñador que compraba a meses sin intereses para encajar en el vecindario. Tiene unas ojeras que cuentan su propia historia, pero por primera vez en años, sus ojos no están fijos en la pantalla esperando un mensaje de su ex. El silencio entre nosotras ya no es incómodo, es el refugio de dos personas que sobrevivieron a un naufragio de apariencias. Neta Val, a veces me despierto y todavía checo si tengo señal en el celular para ver si el imbécil de mi ex subió algo, dice Camila, soltando un suspiro largo que parece venir desde los pies. Luego me acuerdo de que borré Instagram y que casi nos matan por querer vivir en un tablero de Pinterest, y se me pasa. Es como una cruda que no se quita, pero al menos ya no tengo ganas de vomitar. Le doy un trago a mi café americano, que sabe a quemado y a realidad, y asiento con la cabeza. Ella tiene razón, la obsesión por el estilo de vida nos había nublado el juicio de una forma casi criminal. Yo quería una vida que se viera bien en fotos, y ella quería un hombre que se viera bien en el papel, un emprendedor que resultó ser un parásito emocional. Ambas ignoramos las señales de alerta, los candados y las mentiras, solo para no admitir que nuestro sueño gentrificado era una pesadilla mal pintada. Ayer me llamó el abogado de oficio, le cuento, bajando la voz por instinto, aunque aquí a nadie le importa nuestra vida. Diego ya está en el reclusorio Oriente, esperando que cierren la investigación complementaria. Dice que los testimonios de los vecinos y los documentos que encontramos en ese cuarto fueron el clavo final en su ataúd. Resulta que no solo era Mateo, había registros de otros Roomies que pasaron por ahí antes que yo y que terminaron desapareciendo del mapa. Camila se estremece y empuja el plato del mollete, perdiendo el apetito de golpe. La policía encontró una red de falsificación de documentos y robo de identidad que Diego operaba desde la comodidad de su depa Art Deco. Mateo no fue el primero al que Diego sedó y aisló para exprimirle hasta el último centavo de su herencia. Fue solo el que tuvo la suerte de que una escritora con insomnio y una amiga con el corazón roto se cruzaran en su camino. ¿Y Mateo, has sabido algo de él?, pregunta Camila, limpiándose las manos con una servilleta de papel corriente. Hablé con la enfermera del Hospital Real donde lo tienen, le respondo, sintiendo un nudo de alivio en la garganta. Ya no necesita el tanque de oxígeno todo el tiempo y sus riñones están respondiendo bien al tratamiento. Sus tíos de Monterrey aparecieron por fin y se están haciendo cargo de todo lo legal para recuperar lo que Diego les robó. Me mandó decir que cuando pueda caminar, quiere invitarnos a comer, pero lejos, muy lejos de la calle de Colima. Nos quedamos calladas un momento, escuchando el ruido de los claxones y el grito de un vendedor de camotes que pasa por la calle. Santa María la Ribera no tiene el glamour de la Roma, pero tiene una honestidad que me hace sentir que finalmente puse los pies en la tierra. Aquí no hay fachadas de sándalo ocultando cadáveres, hay gente tratando de sobrevivir como nosotras. Mi nuevo departamento es un cuarto pequeño en una azotea, con baño compartido y una ventana que da a un tinaco, pero duermo mejor que nunca. ¿Sabes qué es lo más loco, Val?, dice Camila, mirando hacia el kiosco morisco que se alcanza a ver a lo lejos.
que si mañana saliera otro anuncio de un cuarto barato en la Roma, habría cientos de morras formadas para rentarlo. La ciudad nos tiene tan mal que estamos dispuestas a ignorar cualquier candado con tal de sentir que pertenecemos a ese mundo de cartón. Somos una generación que prefiere el peligro estético a la seguridad aburrida. Tiene razón, y esa es la verdad más dolorosa de toda esta historia. La precariedad habitacional en la Ciudad de México nos ha vuelto vulnerables a los depredadores con lentes de pasta y buen gusto musical. Diego sabía exactamente qué botones apretar. El miedo a volver con nuestros padres, la necesidad de estatus y la soledad de una ciudad que te ignora si no tienes el código postal correcto. Nos vendió una mentira envuelta en papel de regalo y nosotras la compramos con una sonrisa, agradecidas por la estafa. Ya no más, Cami, le digo, cerrando mi mano sobre la suya en la mesa. Ya no más filtros, ni deudas para aparentar, ni roomies con secretos que huelen a hospital. Prefiero vivir en esta vecindad que se cae a pedazos pero donde sé exactamente quién vive al lado. Aquí nadie tiene candados de combinación en las puertas internas, y si alguien sangra, los vecinos llaman a la ambulancia en lugar de mirar hacia otro lado. Camila sonríe por primera vez en toda la mañana, una sonrisa real que le llega a los ojos. Me cuenta que consiguió un trabajo en un despacho de arquitectura social, lejos de los proyectos de lujo que antes eran su única meta. Va a trabajar rehabilitando espacios en las periferias, tratando de devolverle algo de dignidad a los barrios que no salen en las guías turísticas. Yo la escucho y siento que a pesar de todo el horror, este checkout de la Roma fue lo mejor que nos pudo pasar. Saco mi laptop de la mochila, una computadora vieja que tiene una calcomanía del metro y restos de pegamento de una vida anterior. Ya no siento ese vacío en el pecho cuando abro un documento en blanco. El bloqueo de escritora se quemó junto con los papeles de mi libreta esa noche. Tengo una historia que contar, una que no necesita adornos ni metáforas complicadas para ser aterradora. Es la historia de nuestra generación, atrapada entre el deseo de ser y la imposibilidad de tener. ¿Vas a empezar por fin?, pregunta Camila, levantándose para ir a pagar la cuenta de 30 pesos. Sí, le respondo, acomodando mis dedos sobre el teclado. Esta historia tiene que salir de mi sistema antes de que se convierta en otra cicatriz. Camila me da un beso en la mejilla y sale del café, caminando con un paso seguro hacia la avenida. Me quedo sola en la mesa coja, con el sonido de la licuadora de la cocina y el murmullo de la radio local de fondo. El sol de la tarde entra por la ventana, iluminando el polvo que flota en el aire, un polvo que no es vintage ni aesthetic, solo polvo. Miro la pantalla blanca y siento que el corazón me late con una fuerza que ya no es miedo, sino libertad. Ya no busco la aprobación de un algoritmo ni la validación de un roomie perfecto. He aprendido que las mejores historias no suceden en los lugares más bonitos, sino en los rincones donde la verdad se atreve a mostrar su cara más fea. El departamento de la calle de Colima sigue ahí, probablemente ya lo pintaron y le pusieron muebles nuevos para la próxima víctima. Pero yo ya no estoy ahí. Yo estoy aquí en la Santa María, recuperando mi voz una palabra a la vez. Mis dedos comienzan a moverse, tecleando con una velocidad que me sorprende a mí misma. Ya no hay dudas, ya no hay gaslighting, ya no hay sombras de sándalo acechando en el pasillo. La historia fluye como el agua de un aspersor, limpiándolo todo a su paso, dejando solo la esencia de lo que realmente importa. Escribo sobre el miedo, sobre la ciudad, sobre los candados que nos ponemos a nosotras mismas para no ver lo que tenemos enfrente. Escribo sobre Diego y su maldad refinada, sobre Mateo y su lucha por respirar, sobre Camila y su despertar a punta de golpes. Pero sobre todo, escribo para las que vienen después, para las que están scrolleando en Facebook buscando un milagro por 7,000 pesos. Escribo para que sepan que el lujo es, a veces, la forma más elegante del cautiverio. Y que la libertad suele oler a café barato y a una calle ruidosa donde nadie te pide que seas perfecta. Termino el primer párrafo y siento un escalofrío de satisfacción que me recorre la espalda. La novela ya tiene vida propia y sé exactamente cómo va a terminar porque yo soy el final feliz que no esperaba tener. Cierro los ojos un segundo, agradeciendo al universo por haberme sacado de esa jaula de cristal antes de que fuera demasiado tarde. Luego, vuelvo a la pantalla y tecleo la frase que resume todo este mal viaje, la frase que será el faro para otras navegantes perdidas en la gentrificación. Asterisco, la primera regla para rentar en la Ciudad de México es nunca, bajo ninguna circunstancia, ignorar un candado asterisco. Apago la computadora y me levanto de la mesa, sintiendo que el peso de la Roma Norte se ha quedado finalmente atrás. Camino hacia la salida, saludando a la señora de la cocina que me sonríe con una amabilidad que no cuesta 7,000 pesos al mes. Salgo a la calle y me mezclo con la gente, una escritora más en una ciudad de millones, libre de secretos y llena de palabras. El candado se ha roto y por fin puedo respirar.
Muchas gracias a todos por acompañarme en este viaje de 8 capítulos a través de las sombras de la Ciudad de México. Esta historia ha llegado a su fin, pero las lecciones sobre la gentrificación y los rohomies misteriosos se quedan con nosotros para siempre. Si les gustó este relato de suspenso y realismo urbano, no olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez han tenido un rohomie con un secreto extraño? Los leo. Hasta la próxima.